El Arduino MKR1000 es un dispositivo SoC, System on a Chip, y estos dispositivos se caracterizan por estar compuestos básicamente de un microprocesador o microcontrolador, tener además la posibilidad de pines de entrada y salida múltiples, donde podemos identificar algunos clásicos: dispositivos USB, PWM, comunicación serial, temporizadores contadores, conversor análogo digital, Ethernet, control PID, Watchdog, programador, o sea, temporizadores internos programables, control de reset, oscilador, y además tenemos un bloque que está referenciado a todo lo que es uso de memorias para poder controlar también los dispositivos periféricos. Todas estas placas traen incorporadas a un regulador de voltaje, que en el caso particular del MKR1000, esta regula a 3,3 volt. El MKR1000 se basa en el microcontrolador SAM21G, que pertenece a una familia en particular, y además trae incorporado otro dispositivo que es el que se encarga de toda la comunicación vía Wi-Fi con el protocolo ya establecido y validado. Este dispositivo que nos permite la comunicación además trae incorporado un reloj, un cristal de 26 MHz, y la comunicación entre ambos componentes se hace vía comunicación serial, y además tiene algunas líneas de control propias para la comunicación entre ellos. El MKR1000 trae incorporado ya una antena que viene montada sobre la placa, viene con la adaptación para poder hacer la transferencia de información, y además cuenta con la posibilidad de conectar una batería externa al dispositivo. Aparte de eso, disponemos de la alimentación típica para el MKR1000, y tenemos acá en el lado izquierdo todos los posibles medios de comunicación, como entradas y salidas de propósito general, USB, comunicación serial y comunicación I2C. Si desean tener mayor información detallada respecto a esto, les recomiendo visitar ese enlace web y van a poder encontrar información detallada sobre este tema. Anteriormente ya había mencionado que el MKR1000 es un SoC, y acá está el esquemático para poder comprender un poco más esto. Ya tenemos acá un dispositivo que se encarga de la comunicación vía USB con el computador, y tenemos acá una alimentación de 3,3 volt con su correspondiente tierra. Tenemos el botón de reset, tenemos unos que otros filtros por ahí, tenemos acá la malla que está compuesta por dos condensadores y un cristal para dar el sincronismo de funcionamiento, y tenemos acá un bus completo de información que se comunica con el dispositivo principal del MKR1000, que es donde está el cerebro, y la comunicación vía Wi-Fi. Tenemos otros dispositivos más, incluidos algunos diodos LED que nos sirven de indicadores, pero lo relevante e importante de esto es que puedan apreciar de que todo trabaja a 3,3 volt. Acá hay una imagen del MKR1000. No nos olvidemos que es de la familia de Arduino, y este dispositivo se caracteriza
principalmente porque lo podemos conectar a Wi-Fi. Esto se consigue gracias que en esta parte que se ve acá metalizada se encuentra instalada una antena, y esa antena nos da la conectividad Wi-Fi que habitualmente estamos buscando. Por otro lado, tenemos pines de conexión a ambos lados del dispositivo, y estos pines nosotros vamos a ver que tienen indicado cuáles son los usos que se les pueden dar. Por ejemplo, acá todos estos que están acá corresponden de una u otra manera a comunicaciones. Ese es un pin para resetear, es decir, reinicializar el componente. Esto es para conectar a tierra, GND es igual a, vamos a ver cómo queda escrito, ground, que es lo mismo que la tierra que nosotros vamos a ver de repente por ahí dibujada. Vamos a tener un terminal de VCC, vamos a tener un BIN y vamos a tener un terminal de 5 volts. Además, acá tenemos un terminal bastante grande. ¿Y esto por qué? Porque acá nosotros podemos conectar una batería externa al Arduino, de manera que podamos dejarlo alimentado de forma independiente en un proceso. El botoncito que se encuentra acá al medio casi de color celeste es el reset, y ese reset nos permite a nosotros reinicializar el dispositivo si es que tenemos alguna duda en cuanto a su funcionamiento. Y la comunicación con el computador se consigue vía USB a través de ese puerto. Una consideración importante: si tenemos conectado el USB, no conectemos la batería ni tampoco conectemos el BIN. ¿Por qué? Porque internamente el Arduino no regula el voltaje que está ingresando al USB, ni tampoco regula lo que está ingresando desde el USB. Por lo tanto, podemos tener un conflicto con las corrientes y podríamos llegar a dañar el componente, ¿ya? Así que ojo con ese detalle, y esta es una descripción general del Arduino MKR1000. Ya veremos en detalle cada uno de sus pines. Este es el pinout del Arduino. En este caso tenemos algunas informaciones que son relevantes. Por ejemplo, que la entrada analógica es un conversor análogo digital de 8, 10 y 12 bits. La salida analógica es un conversor digital análogo de 10 bits. Y acá nos indica que por cada pin de entrada o salida, la corriente que tenemos disponible son 7 mA. Eso es relevante para saber qué dispositivos podemos conectar a la entrada o salida del Arduino. Si tenemos un dispositivo que nos consuma más de 7 mA, podemos quemar ese pin de entrada o salida. Tenemos una memoria flash de 256 kW y una SRAM de 32 KB. Acá tenemos un detalle de lo que había mencionado anteriormente. Primero, el LED que está aquí de color amarillo nos indica el estado de carga de la batería que nosotros hemos conectado externamente. Y acá nos dice mínimo la corriente que debe suministrar esa batería son 700 mAh con un voltaje de 3.7 volts. Tenemos un LED de color verde que nos indica el encendido del LED, el encendido del Arduino. Puerto de comunicación ya visto. Tenemos aquí un LED que tiene una L mayúscula, y este LED es un LED interno. ¿A qué me refiero con interno? Que está integrado en la placa. Por lo tanto, cuando nosotros queramos hacer algunas pruebas,
sin necesidad de tener que conectar un LED externo, podemos hacer uso del LED integrado a la placa, que debemos designarlo en el programa como la salida 6. Además de esto, nos indica que si nosotros vamos a aplicar una tensión externa al Arduino, esta no puede ser mayor a 5 volts, si no lo vamos a dañar. Y los 5 volts que están acá viene a ser un voltaje de salida para que nosotros conectemos a algún dispositivo, por ejemplo para alimentar un sensor de ultrasonido o un sensor de presencia o cualquier otro tipo de sensor que requiera 5 volts. Tenemos un VCC, tenemos GND, un botón de reset, un pin de reset que está asociado al botón de reset que tenemos acá. O sea, a esto sería integrado en la placa, y este sería si nosotros necesitamos en otro lugar físico un reset. Tenemos los pines de 14, de 13, de 12, de 11, de 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, que corresponden a pines de entrada y salida digitales. No olvidemos que el pin digital, la característica que tiene es que funciona en base a dos estados, activo o desactivo, que nosotros lo designamos como high o low. Eso es para los pines digitales. En cambio, los pines de la 0 a la 6 son pines analógicos. Y acá de hecho aparece diferenciado los pines que son de salida analógica y los que son de entrada analógica. ¿Por qué? Por el alcance que se hizo acá respecto a los conversores que tienen integrados. Respecto a los pines de entrada analógica, que fueron los mencionados anteriormente, estos tienen la particularidad que nosotros podemos conectar elementos que su señal sea variante en el tiempo, y eso nos permite poder leer señales de distinto tipo. Lo estoy dibujando bien amorfo para que se comprenda. No tiene por qué ser una señal senoidal, cosenoidal, no. Basta con que sea una señal que varíe con respecto al tiempo sus valores. Y acá le vamos a poner que estos son los valores. Eso es la entrada analógica. La salida analógica es el mismo efecto, pero obviamente para una señal de salida que tenga este comportamiento. Ya vimos lo que eran los terminales de alimentación, GND, y acá el pin PWM, que sería este moradito que corresponde al 10876, 10876 de 0 a D5. La función que cumplen es que acá nosotros trabajamos por una modulación de ancho de pulso. Entonces, dependiendo la señal que nosotros entreguemos, es la respuesta que vamos a tener a la salida. Y esto nos permite, por ejemplo, controlar la velocidad de un motor. Para mayores detalles, los invito a que revisen los videos que ya están en la web sobre este tema. Tenemos interrupciones, tema también tratado en otros videos. Tenemos pines que se pueden utilizar para control, que serían los que están acá. Esto es solamente comunicación serial. Ya nos vamos a referir en algún momento a este tema en particular. Y lo que se refiere a LED también lo definimos. Si quieren tener mayores detalles sobre esto, visiten este enlace web y van a poder encontrar mayor información. Respecto a las especificaciones técnicas, debemos saber que la MKR1000 tiene incorporado un microcontrolador SAM de 21 Cortex M0+, de 32 bits, de bajo consumo y de arquitectura ARM.
Soporta un voltaje de entrada en el USB de 5 volt. Puede suministrar energía y cargar puede recoger energía o tomar energía desde una batería externa de tipo litio, un polímero de 3,7 volt, 700 mA mínimo, porque no olvidemos que estamos dependiendo de cuántos elementos tengamos conectados a las salidas del Arduino y a las entradas. El voltaje de operación son 3,3 volt, tiene 8 pines digitales para entrada y salida, tiene 12 pines para lo que es PWM, comunicación serial UART 1, SPI 1 y 2C1, tiene 7 entradas analógicas, tiene una salida analógica, posee 8 interrupciones externas, por cada pin nos suministra 7 mA, tiene una memoria flash de 256 KB, SRAM de 32 KB, no posee EEPROM, ojo con eso, la velocidad del reloj es de 42 MHz y el pin, el LED integrado corresponde al pin número 6. En ocasiones necesitamos trabajar con 5 volt en algunos sensores, pero hay dispositivos electrónicos de tipo SOC que solo soportan 3,3 volt. De hecho, el MKR1000 es uno de estos. Para poder remediar esta problemática es que existen los level shifting. Nosotros vamos a ver dos que ya fueron estudiados en electrotecnia, no bajo este concepto, pero sí lo van a recordar cuando los veamos. Y el tercero es un dispositivo integrado. El primero de ellos es el divisor de voltaje, donde podemos apreciar que por la teoría que estudiamos, si nosotros ponemos acá 5 volt y requerimos a la salida 3,3 volt, basta con aplicar la fórmula dándonos un valor conocido para una de las dos resistencias y nos queda incógnita la otra. A modo de casos prácticos, se plantea acá, por ejemplo, la posibilidad de que consideremos que R2 es el doble de R1 y de esa forma simplificamos la ecuación a esa expresión, considerando que el voltaje de salida va a ser igual al voltaje de entrada por 2/3. Recomendable es que esta resistencia R2 no sea una resistencia muy pequeña, que sea del orden de los kilos, si no podríamos provocar un cortocircuito en esta rama. Por otro lado, tenemos el otro medio que correspondería a un diodo Zener, que como se estudió en electrotecnia no es otra cosa que un regulador de tensión, pero en un dispositivo semiconductor. En este caso el diodo Zener le aplicamos los 5 volt acá. Este es un diodo Zener que regula 3,3 volt, por lo tanto a la salida vamos a tener 3,3 volt. Nótese que la configuración es diferente a la que estudiamos en clase, pero el comportamiento y el análisis es el mismo. Más aún considerando que esta resistencia es bastante grande para evitar que la corriente se nos vaya a tierra y de esta manera la máxima corriente va a pasar hacia el dispositivo que esté conectado. Y finalmente nos queda un dispositivo por ver, que este es un dispositivo integrado, uno de muchos, pero particularmente nos referimos al TXB0108. ¿Qué es lo que hace esto? Nos permite la comunicación serial, para el ejemplo que está acá mostrado, entre un Arduino que trabaja a 5 volt y una Raspberry Pi que trabaja a 3,3 volt. Este dispositivo viene hecho para poder hacer este tipo de trabajo, por lo tanto no requiere mayor detalle en cuanto a su explicación. A continuación vamos a ver los pasos para poder
utilizar nuestro MKR1000 en el computador. Si requieren detalles respecto a este tipo de información, visiten el enlace web oficial de Arduino. Primero debemos ir al administrador de tarjetas del Arduino. Para mayor detalle de cómo hacerlo, pueden revisar el video del Nodemku y ahí explico detalladamente cómo se puede llegar a esta instancia. Una vez estando ahí, en el buscador deben indicar Arduino MKR1000 o bien Arduino Sunboard o bien Arduino ABR Board, ¿ya? Y de esta forma ustedes seleccionan cuál instalar y no habría problema. Otra opción es que busquen el que está aquí indicado, Arduino SUMDEP Board 32 bit ARM Cortex M0+. De esa forma nos garantiza que vamos a estar trabajando con el Arduino MKR1000. Y en base a eso estaríamos ya en condiciones de empezar a hacer nuestras primeras prácticas. No olviden revisar también si está conectado al puerto USB desde el administrador dispositivo de Windows. Si todo esto lo están haciendo en Linux o en un Mac, no debiesen tener inconvenientes, porque en Linux y en Mac no es necesario estar instalando drivers adicionales para lo que es Arduino. Vamos a ver acá para hacer un ejemplo, una práctica de prueba, donde se van al IDE de Arduino, van a archivo, ejemplos básicos y busquen el archivo Blink, tal como aparece acá resaltado. Y después se van a herramientas, tarjeta, seleccionan Arduino Genuino MKR1000 y finalmente el puerto de comunicación donde están conectados. Una vez que ustedes ya se conectaron, pueden actualizar el programa en la placa de Arduino y después no queda más que ver el resultado. Y el resultado, ¿cómo se visualiza? Que el LED que estaba indicado como D6 va a empezar a parpadear. Va a estar encendido un tiempo, se va a apagar otro tiempo, se va a encender un tiempo, se va a apagar otro tiempo. Y así sucesivamente.